Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a realizar un mandala de 8 puntas, súper sencillo. La idea es continuar con esta serie de bordados y lo que vamos a ver particularmente en este video es cuando vamos bordando en un sentido y luego debemos pegar la vuelta para poder completarlo. Esa es más o menos la idea. Espero que les sea útil esta información. Vamos a mostrar algo súper sencillo, lo bueno es que lo vayan practicando. Espero que les guste el diseño y bueno, sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a trabajar en este caso con 4 varillas, ya que nuestro mandala es de 8 puntas. Estas miden 23 centímetros, les marqué el centro 11 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. En este caso tengo el color azul más oscuro atado, ¿sí?, a las 2 varillas, simplemente es un nudo sobre otro. Las nivelo, llevo el nudo al centro que marqué y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas. De forma firme vamos a hacer unas cuantas vueltas, ¿sí? Luego vamos a abrir las varillas de esta forma. Siempre tiene que hacer un poquito nada más de presión cuando las colocamos. Y en esta abertura vamos a continuar haciendo lazadas. Vamos a hacer algunas en el centro, vamos a dirigirnos hacia uno de los costados, luego volvemos hacia el centro y nos dirigimos haciendo algunas lazadas más hacia el otro costado. Una vez que concluimos, ¿sí?, hacemos una lazada sobre una de las varillas y aquí vamos a comenzar el tejido. Vamos a hacer una lazada en cada una de las varillas, siempre me dirijo a la que tengo a la derecha para ir formando un cuadrado de esta forma. Muy bien, de esta varilla es que yo comencé, así que acá ya tengo mi primer vuelta. Vamos a continuar. Aquí tengo esta punta que está un poco más retraída, así que aquí hago 2 lazadas sobre la varilla para generar un poco más de altura y para que me vaya quedando de forma simétrica la figura. Muy bien, aquí llegamos ya a la tercera vuelta. Voy a hacer 4, así que me estaría faltando una. Esto más que nada es para darle firmeza al bastidor. Aquí ya llegué, así que simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana, dejo una pequeña colita para hacer un nudo aquí sobre la varilla, ¿sí? Quito un poco el excedente, lo corto y ya tengo mi primer parte del bastidor realizado. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas, así que ahora los voy a montar de esta forma para obtener el bastidor final de 8 puntas. Trato de sujetarlo lo más firmemente que pueda con mi mano izquierda para evitar mayor movimiento en el bastidor. Voy a continuar con el mismo color. Voy a llevar el nudo a continuación de la última figura que hice. Y ahora simplemente voy a comenzar a hacer lazadas en cada una de las varillas. Siempre me voy a dirigir hacia la que tengo a la derecha. Esta parte es crucial, ya que el bastidor tiene que quedar firme, si no después se vuelve muy complicado ir tejiendo. ¿Sí? Hago una lazada en cada una de las varillas, pasando por las 8 que tengo. Muy bien, aquí llegué al mismo punto de inicio. Siempre voy a ir corrigiendo que me queden simétricas tanto los ángulos como las varillas, ¿sí? En este caso yo ya tengo mi primer vuelta. Voy a hacer 4 vueltas en total, siguiendo exactamente el mismo patrón. En este caso tejemos en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo a la derecha. Una vez que complete las 4 vueltas, simplemente doy vuelta al mandala como hice recién, corto y hago un nudo para cambiar de color. Muy bien, ya tengo realizadas las 4 vueltas. Voy a continuar con la gama de los celestes. Voy a realizar exactamente el mismo patrón, siempre tejiendo en círculo, y los voy a colocar
en degradé, o sea, del más oscuro al más claro. Ya colocamos este, así que voy a continuar con este otro que es un poquito más claro. Voy a hacer 4 vueltas también, de la misma forma, tejiendo siempre en círculo. Luego voy a seguir con este color, que es un poquito más grueso, así que voy a hacer 2 vueltas. Lo que trato de hacer es que cada color tenga el mismo espacio de superficie. Por eso con este hago 2 vueltas. Eso lo van a ir manejando ustedes. Este es más o menos grueso. Voy a hacer 2 vueltas también. Ahora con este que es un poquito más claro todavía. Este ya es finito como el azul primero que colocamos. Así que voy a hacer 4 vueltas. Ahora con este celeste más claro, también súper fino, voy a hacer 3 vueltas. Vamos a continuar con el color blanco. Y en este caso vamos a comenzar a hacer nuestro bordado mientras tejemos, ¿sí? Así que vamos a hacer un nudo sobre una de las varillas, cortamos el excedente. Primero vamos a realizar una vuelta en círculo, como veníamos haciendo con los demás colores, yendo de varilla en varilla, siempre yendo hacia la que tengo a la derecha. Muy bien, aquí ya completé esa primera vuelta. Ahora voy a hacer una segunda vuelta, pero vamos a agregar un segmento aquí. Así que tenemos que separar la lana del ovillo. Al hacer una vuelta yo tengo 8 segmentos de este tamaño, así que cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso yo tendría para dar una vuelta. Ahora hay que agregar lo que vamos a utilizar para hacer esta línea de aquí. Aproximadamente este espacio es más o menos parecido al que acabo de hacer, así que voy a agregar unas 8 vueltas más aquí. Siempre voy a dejar un poco de excedente para no quedarme corta con el tejido. Corto la lana. Ahora en este extremo voy a enhebrar la aguja lanera para que sea mucho más práctico poder trabajar. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja hacia atrás por este espacio que tenemos aquí, ¿sí? Donde comienza el primer círculo color azul oscuro. Volvemos a pasar la aguja hacia arriba entre las 2 hebras, ¿sí? De esta forma. Centro tanto la parte de aquí arriba como aquí abajo. No presiono mucho. Hago una lazada en la varilla que continúa y vuelvo a repetir. Paso la aguja hacia atrás tomando la primera línea que hicimos circular, color azul oscura, y la paso hacia adelante a la aguja entre estas 2 hebras. ¿Sí? De esta forma voy a pasar la aguja para que se genere la lazada. Recuerden siempre ir centrando tanto la parte de arriba como la de abajo. Hago un poco de presión nada más y enlazo en la varilla que continúa. De esta forma voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ya realicé toda la vuelta, ven que me quedan todas estas líneas, ¿sí? Vamos a usar los mismos colores de degradé, pero lo vamos a hacer invertido. En este caso vamos a ir del más claro al más oscuro. Así que voy a continuar con este celeste claro, hago un nudo en una de las varillas, quito el excedente. Vamos a repetir una vuelta en círculo. Esto es lo que vamos a hacer también con los demás colores de la gama. ¿Sí? Yo les voy a mostrar con este color. Siempre una vuelta en círculo para generar un poquito más de altura. Una vez que llegamos, vamos a separar un poco de lana, como para hacer una vuelta en círculo y 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la que acabamos de realizar. En base a eso vamos a retirar la lana del ovillo, cortamos, vamos a enhebrar la aguja lanera en este extremo para poder trabajar cómodamente. Muy bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja hacia atrás, primero del lado izquierdo
de la primera línea blanca que generamos. En este caso la aguja la pasamos hacia atrás, tomando el siguiente color que nosotros colocamos, ¿sí? Recién la pasamos sobre el azul oscuro, ahora la vamos a pasar hacia atrás sobre el color que continúa, ¿sí? Y hacemos 2 lazadas. La primera ven que quedó del lado izquierdo de la línea blanca y ahora vamos a hacer otra lazada aquí del lado derecho. Vamos a usar el mismo nivel que recién. Pasamos la aguja aquí entre las 2 hebras. El punto es exactamente el mismo. Presionamos solo un poco nada más y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a volver a repetir. Pasamos la aguja hacia atrás, un color por debajo de donde ingresamos el color anterior, ¿sí? Pasamos la aguja hacia arriba entre las 2 hebras. Fíjense que primero hacemos una lazada del lado izquierdo de la figura que estamos generando y ahora vamos a hacer otra lazada del lado derecho. Vamos a tomar el mismo nivel que recién, ¿sí? Pasamos hacia atrás la aguja, la pasamos hacia adelante entre las 2 hebras, presionamos solo un poco y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir exactamente lo mismo hasta completar toda la vuelta y con los siguientes colores, que los vamos a usar del claro al más oscuro, pasamos la aguja hacia atrás, siempre un color por debajo de donde ingresamos el color anterior. De esta forma nos va a quedar escalonado. Vamos a seguir utilizando la gama de los colores azules, como dijimos, en este caso del más claro al más oscuro. Ya utilicé el blanco, el celeste más claro, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con estos mismos colores. Recuerden que vamos a hacer 2 lazadas, una del lado izquierdo y luego una del lado derecho de la figura que estamos generando. Y siempre ingresando la aguja, cada vez que colocamos un nuevo color, lo vamos a ingresar un color por debajo de donde ingresamos el anterior. Así hasta que terminemos de completar todos los colores, ¿sí? Siempre haciendo las 2 lazadas. Previo a esto siempre hacemos una vuelta en círculo, ¿sí? Para generar un poquito más de altura. Ahora siguiendo entonces con el orden, vamos a continuar con este celeste. Recuerden la primera vuelta, separo lana y luego hago las 2 lazadas en esta nueva figura que estamos generando. Muy bien, vamos a continuar con este otro. Es un poquito más grueso, pero no importa. Ahora vamos a continuar con este otro. Luego con este que es un poco más oscuro. ¿Sí? Siempre es la misma figura que estamos realizando con esa variación nada más. Vamos a hacer con este color oscuro y ahí ya habríamos ocupado toda la gama de los azules. Ahora con el color blanco vamos a repetir exactamente la misma figura como para hacer un borde. Y aquí ya lo tengo concluido. Fíjense, aquí se puede notar bien que hemos hecho todo esto en círculo y a partir de este color es que hemos realizado esta figura aquí central. Hemos ido colocando todos los colores haciendo estas 2 lazadas, ¿sí? Del más claro al más oscuro, hasta completar con este blanco que enlazamos aquí, justo sobre el blanco. Aquí se puede ver cómo fuimos ingresando los colores de forma escalonada de ambos lados. Ahora tengo el color blanco atado a la varilla. En este caso vamos a trabajar en círculo. Vamos a ir de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos a la derecha. Bien, aquí tengo la primera figura y vamos a continuar haciéndola hasta completar todo este espacio y que me queden unos 2 centímetros más o menos aquí en la punta, ¿sí? Para hacer luego la figura final. De esta forma vamos a ir repitiendo este mismo patrón. Muy bien, he hecho 24 vueltas en total color blanca y vamos a hacer este diseño de bordado que yo ya tengo preparado aquí en esta mitad del mandala y les voy a mostrar
cómo continuarlo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en cada uno de los segmentos. Yo tomé este color azul, que es bastante oscuro, pero no es el más oscuro que tengo. Corté un poco de lana del ovillo, más o menos a ojo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja. Vamos a dejar primero estas 3 líneas que nos sirven de zócalo, en este caso para esta figura. Y vamos a contar esas 3 líneas y 3 líneas más, porque vamos a salir por arriba de la primer figura, de la primera línea que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a dejar esta colita aquí, luego para esconder la lana. En este caso no utilizamos nudos, ¿sí? Aquí vamos a pasar hacia atrás, ¿ven? Por dejando esas 3 líneas que son el zócalo. Para todo lo demás vamos a usar la misma base. Salimos por el mismo lugar hacia arriba. Esto es para generar 2 líneas en este nivel. Ahí tenemos una, ¿sí? Cuando ingresemos aquí abajo, completamos la segunda. Y ahora vamos a salir hacia arriba contando. De la última vez que ingresamos la aguja, contamos 3 más hacia arriba, ¿sí? Cada nivel vamos a ir subiendo 3 líneas color blanca. Muy bien. ¿Ven? Aquí se formó la segunda línea que nos quedaba abajo. Y ahora cuando ingresemos la aguja hacia atrás, ya nos va a quedar esta primera línea colocada. Así que vamos a volver a salir en el mismo lugar, aquí, para poder hacer la segunda línea en este nivel. Siempre vamos corrigiendo. Bien, ingresamos nuevamente por esta misma abertura, que es la que vamos a utilizar siempre de base. Y volvemos a salir 3 líneas blancas más arriba. Volvemos a pasar hacia atrás por este nivel, dejando solo el zócalo de 3 líneas blancas. Y volvemos a salir al mismo nivel aquí arriba para hacer la segunda línea, ¿sí? Vamos a volver a repetir este esquema, saliendo 3 líneas por arriba, de donde salimos anteriormente. ¿Sí? Fíjense que utilizamos la misma base, así que solo dejamos ese zócalo de 3 líneas por debajo y salimos en el mismo lugar para hacer la segunda línea en esta parte. Vamos a volver a repetir, salimos 3 líneas más arriba. Aquí vamos a hacer 2 líneas color azul también, así que acá tenemos la primera. Volvemos a salir por el mismo lugar para obtener la segunda línea. Muy bien, paso hacia atrás y aquí salgo por estas 3 líneas. Y aquí ya serían las últimas, porque me están quedando 3 líneas superiores, que son las mismas que yo dejé en las otras figuras como zócalo. Pueden hacer esta figura de punta a punta sin dejar ese zócalo, pero bueno, me pareció distinto al mandala que mostramos anteriormente, para que vean todas las variables que pueden llegar a ver. Aquí ya tengo la segunda línea, pero voy a salir arriba porque vamos a hacer esta línea de aquí, esta línea superior. Muy bien, aquí ya completamos esta primera parte de la figura, que es este triángulo que se eleva. Ahora vamos a hacer esta línea superior aquí, así que vamos a tomar 2 líneas color blanca nada más para hacer esta parte del bordado. Siempre voy a salir justo al límite del zócalo color blanco que dejé. Voy a hacer una, vamos a hacer una segunda. Hacemos otra más. ¿Sí? Una más por aquí. Ahí está. Vemos si estamos listos para bajar. Vamos a hacer una más, para que nos quede mayor espacio para hacer la curva. Y aquí sí. Vamos a hacer esta pequeña bajada que tenemos. Así que vamos a contar 2, 4, 6, 8 líneas color blanca.
¿sí? Ahí pasamos la aguja hacia atrás. La volvemos a sacar por el mismo lugar donde venimos sacando toda esta parte, ¿sí? Justo al borde del zócalo. Aquí vamos a hacer una segunda línea, ¿sí? Así que la vamos a pasar directamente hacia atrás, ya que aquí vamos a hacer el cambio de dirección. Ahí ya formé la segunda línea y por aquí nosotros venimos tejiendo en este sentido y ahora vamos a ir hacia el otro. En este caso tengo una sola línea. Si la figura fuera más grande u otro dibujo, tomaría todas las líneas. En este caso es solo una y ven que aquí atrás me queda el cruce, ¿sí? No tiro demasiado y aquí me quedan las dos líneas azules de forma paralela. Ahora vamos a usar este espacio de zócalo. Vamos a ingresar la aguja 2 líneas más arriba. Muy bien, tratamos de no presionar mucho en esta parte. Y ahora vamos a hacer un par de vueltas de esta forma. Muy bien, aquí ya vamos a hacer la colita que sube, así que vamos a tomar las dos que ya habíamos tomado anteriormente y vamos a agregar 2 líneas color blanca. Muy bien, aquí ya si paso hacia atrás tenemos la primera, vuelvo a salir por el mismo lugar para hacer la segunda. Aquí paso la aguja hacia atrás porque ya concluí con la figura, ¿sí? Esta es la última línea que se genera. Muy bien, ahí ya tengo el diseño armado. Y ahora para esconder estas lanas, sin tener que hacer nudo, vamos a pasar la aguja en sentido contrario al que venimos tejiendo, pasándola entre todas las líneas del bordado. Muy bien, pasamos suave. Aquí no presionamos demasiado, sino las últimas líneas que nosotros colocamos en la figura también se van a colocar debajo y dentro de esta figura. Así que siempre muy sutil el tironeo. Y ahora esta colita vamos a hacer lo mismo. La vamos a enhebrar en la aguja. Y también vamos a pasarla, bien, tomando todas las líneas estas del bordado. De esta forma. Pasamos hacia este lado, no presionamos demasiado y cortamos este sobrante. Ahora, fundamental, tengo que corregir, porque al haber tirado un poquito, siempre la primera vuelta se esconde debajo de las que continúan. Ahora me aseguro que todas estén bien colocadas, que ninguna se superponga arriba de la otra, que estén todas rectas, ¿sí? Que no se me vaya a hacer como una especie de pancita. Y ahí voy dándole orden a esta figura para que quede simétrica y no queden espacios entre cada una de las líneas. Aquí también corregimos esta curva, esta patita que quede en el medio de ese cuadrado. Y ahí ha quedado. Ahora vamos a hacer la siguiente figura, que es exactamente igual, solamente que lo hacemos en espejo, ¿sí? Vamos a dejar estas primeras 3 líneas de zócalo y vamos a contar 3 líneas más para comenzar. ¿Ven? Pasamos la aguja por allí, dejamos la colita esta, no se olviden, para luego poder esconderla, que sea generosa para que podamos enhebrar la aguja. Aquí pasamos la aguja hacia atrás, dejando siempre ese zócalo de 3 líneas blancas. Y aquí hacemos esta segunda línea en este nivel. Para esta parte del triángulo siempre dejamos ese zócalo. Salimos 3 líneas más arriba de la figura anterior. Aquí repetimos exactamente lo mismo. Ingresamos hacia atrás, salimos 3 líneas más arriba de la que hicimos anteriormente. Pasamos hacia atrás, salimos por el mismo lugar para poder hacer la segunda línea color azul en este nivel.
pasamos hacia atrás, así la completamos, y 3 líneas color blanca más arriba sacamos la siguiente puntada. Aquí vamos a hacer 2 líneas, ¿sí? Es el mismo procedimiento que hicimos recién, solamente que lo estamos haciendo en forma de espejo, ¿sí? Aquí salimos 3 líneas más arriba, hacemos 2 lazadas en este nivel también. Muy bien, aquí pasamos hacia atrás y volvemos a salir hacia arriba ya por estas últimas líneas. Aquí ya tenemos el otro zócalo que estamos dejando en la parte superior de todas las figuras. Aquí si pasamos hacia atrás ya tenemos la primera línea, pero como son 2 vamos a salir por el mismo lugar, ¿sí? Volvemos a pasar hacia atrás y salimos aquí nuevamente en el borde del zócalo. Aquí ya tenemos la primera parte, este primer triángulo. Cada tanto voy corrigiendo, ¿sí? Fíjense que a medida que yo las voy acomodando, como que me va quedando más espacios, o son todos los mini espacios que me quedan entre las lazadas y hacen que la figura me quede un poco más larga o un poco más corta que la que hice recién. Por eso es muy importante, ya que esto es un tejido simétrico, que vayan quedando más o menos proporcional al diseño, ¿sí? Muy bien, ya tenemos este primer triángulo, que es la base. Ahora vamos a hacer la línea superior. Recuerden que tomamos solamente 2 líneas color blanca para hacer esta parte. Vamos a hacer 1, 2, 3 y una cuarta pasada. Aquí voy a acomodar para ver si me falta hacer alguna más. La vamos a colocar otra de la misma forma. Y aquí recién bajamos al mismo nivel. ¿Ven? Ya nos podemos guiar con la figura que tenemos al lado para hacer 2 lazadas aquí. A veces es estimativo porque los espacios que nos quedan entre varilla y varilla no siempre es exactamente el mismo. Siempre va a haber alguna diferencia. Así que nosotros tenemos que saber a dónde queremos llegar porque por ahí nos falten 1 o 2 vueltitas más, ¿sí? Ahora vamos a cruzar por la parte de atrás, ¿sí? Para cambiar el sentido de la figura. En este caso, como les digo, tengo una sola línea, pero si fuera una figura más grande posiblemente habrían un par más. La idea es que ven que el cruce me quede de la parte de atrás del tejido. Y aquí salgo de este zócalo 2 líneas más arriba. Vamos a seguir trabajando sobre estas 2 líneas color blanca. Vamos a hacer unas 2, 3 líneas. Y ahora sí pasamos hacia atrás. Y ahora tomamos esas 2 líneas y agregamos 2 líneas más para hacer esa patita que sube. Volvemos a pasar hacia atrás por el mismo lugar, ¿sí? Salimos nuevamente por este espacio y aquí una vez que pasemos la aguja hacia atrás ya nos quedan las 2 lazadas en este mismo nivel. Ahora damos vuelta al mandala para poder esconder y concluir con esta parte de la figura. Pasamos la aguja entre el bordado que hicimos. Si se mueve un poco el bordado, no importa porque después siempre corregimos. Cortamos lo que sobra. Repetimos con la primera colita que habíamos dejado cuando iniciamos esta parte del bordado. Por eso siempre tiene que ser un poco generosa esa colita para poder enhebrar la aguja. Vamos a pasar en sentido contrario. Bien, pasamos hacia este costado, cortamos esta colita sin tirar demasiado. Recuerden que en el bordado no hay que estar tirando ni presionando, simplemente la lana la colocamos donde tenga la tensión justa. Acá siempre se va a colocar por debajo de las otras cuando escondemos la lana, así que la volvemos a recuperar. Y ahora
Bien, volvemos a chequear que todas las líneas estén derechas, que esté más o menos simétrico, que aquí me quede el espacio que estaba buscando, ¿sí? Si no, corremos un poquito, se pueden desplazar muy fácilmente, siempre con cuidado de no generar demasiada fuerza para que no se deformen. Muy bien, yo concluí, es la misma figura que repetí en cada uno de los espacios. Ahora voy a seguir con este color celeste claro. Vamos a ir del más claro al más oscuro. Y ahora vamos a pasar por atrás del tejido. Contamos 1, 2, 3 varillas y ahí es donde vamos a enlazar. Pasamos por atrás del tejido y aquí en esta varilla que contamos vamos a hacer 1, 2 lazadas para generar mayor altura. Contamos 1, 2, 3, pasamos por detrás y aquí volvemos a hacer 1, 2 lazadas. Contamos nuevamente 3 varillas, pasamos por atrás, hacemos 2 lazadas y de esta forma vamos a continuar hasta llegar a la misma varilla donde iniciamos. Ahí ya obtenemos nuestra primer vuelta completa, ¿sí? Esta figura se le llama figura de estrella y nosotros lo estamos haciendo por detrás del tejido, ¿sí? Fíjense, hago 2 lazadas en cada una de las varillas y aquí yo ya tengo acá el nudo hecho, llegué al punto de inicio. Aquí completé la primera vuelta, siempre dirigiéndome a la tercera varilla y pasando por detrás del tejido. En este caso vamos a hacer 3 vueltas con este color, siguiendo exactamente el mismo patrón. Muy bien. Ya terminé las 3 vueltas con el color celeste, aquí ya se empiezan a asomar y se empieza a ver la figura. Vamos a continuar del color más claro al más oscuro, así que vamos a seguir con este. Me queda poco espacio, así que en vez de 2 vueltas vamos a hacer una. Hice 2 vueltas, perdón, y una sola lazada sobre la varilla. Y eso es más que nada por el espacio que me queda aquí. Si a ustedes les queda más espacio, pueden hacer más cantidad de vueltas. Vamos a seguir con este que es más oscuro. Voy a hacer solo 1 o 2 vueltas, porque es mucho más grueso. Vamos a seguir con este. La idea es que podamos colocar en toda la parte de la varilla que nos está faltando tejer, que ahí podamos colocar toda la gama de los azules. Depende del grosor de lana que ustedes tengan, pueden colocar 1 o 2 vueltas de cada color y si ven que todavía les sobra varilla, pueden hacer 2 lazadas en cada una de las varillas en vez de una. Si les queda poquito espacio, hacen una vuelta. Ahí me queda con este último color azul. Simplemente voy a hacer la cantidad de vueltas que necesite para completar el mandala. En este caso ya lo hemos concluido. Las figuras son súper sencillas. Hemos realizado primero un trabajo circular yendo de varilla en varilla para formar la primera parte del mandala. Luego hemos realizado un bordado a medida que nosotros íbamos tejiendo, que es lo que formó el centro. Luego hemos realizado estas figuras que la intención era mostrar cómo pegar la vuelta cuando venimos tejiendo el bordado en un sentido. En esta figura me la han pedido varios, así que bueno, aquí está como base para hacer otro tipo de diseños. Se puede hacer de todo con el bordado. Luego hemos concluido el mandala con la figura de estrella, que también es súper sencilla, es una de las figuras básicas. Espero que con este video pueda contribuir a sus trabajos. Saben que cualquier mensaje, cualquier duda que tengan me pueden escribir aquí debajo. Si no, me pueden ubicar en el Facebook o en el Instagram como Cloquetén Creaciones. Si quieren seguir apoyando este proyecto, por favor denle like, suscríbanse porque eso me ayuda muchísimo. Así que bueno, les agradezco nuevamente por haberme acompañado hasta aquí y los veo en el próximo video.